Esta vez estamos de camino a la zona de Zaragoza y sus alrededores, aunque en este vídeo veremos solo Calatayud, un sitio lleno de cosas por descubrir. Como habéis podido escuchar, hemos venido a Calatayud en Semana Santa. La Semana Santa de Calatayud está catalogada por el Ministerio de Cultura como una de las más antiguas y peculiares de España. La celebración de los cortejos de Semana Santa tiene su origen en el siglo XIV, tras la fundación en esta ciudad del monasterio de San Francisco de Asís. Gracias a los frailes franciscanos, llamados originalmente hermanos de penitencia, se incentivó la práctica de estas ceremonias penitenciales, alcanzando un gran renombre en todo el Reino de Aragón. En su origen, se celebraba únicamente la ceremonia del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo en el interior del templo, pero unos años más tarde, y por recomendación de otras autoridades eclesiásticas y civiles, se empezó a realizar en la Plaza Mayor de Calatayud, debido al gran número de personas que abarrotaban la iglesia. Poco a poco, estas tradiciones se hicieron más longevas con el fin de mostrar la historia de la salvación a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. En la actualidad, la procesión está integrada por más de 4.500 personas y 24 pasos procesionales, que comienzan su marcha a las 8 de la tarde y finaliza sobre las 11 de la noche. Esta que veis es la parroquia de San Andrés. Se cree que es una de las parroquias fundadas tras la reconquista de Alfonso I el Batallador. Hay documentación de los siglos medievales que dice que en esta época empezaron las rivalidades con otra iglesia de Calatayud denominada Colegiata de Santa María la Mayor. Todo comenzó por la antigüedad de las iglesias, pero posteriormente hubo numerosos pleitos. En 1508, los vecinos y parroquianos decidieron construir el campanar y colocar las campanas en su interior de lo que hoy en día podemos ver en esta iglesia. El 10 de marzo de 1870, el Ayuntamiento de Calatayud solicitó permisos para derribar este templo debido a su mal estado de conservación. En este caso, la Diputación ordenó conservar la Torre de San Andrés y reforzarla con un entramado de madera y de tal forma que no fuera demolida. En 1966, este templo fue declarado de interés histórico. Estamos ante la iglesia de San Juan el Real, de estilo barroco, construida entre los siglos XVII y XVIII y que fue dedicada en sus inicios a la Virgen del Pilar. Aunque esto cambió cuando los jesuitas tuvieron que abandonar su iglesia al encontrarse en muy mal estado y solicitaron la cesión de esta iglesia. El paso que estáis viendo es el Vía Crucis penitencial con el Nazareno. Calatayud tiene unos 19.700 habitantes, lo que la convierte en el cuarto municipio más poblado de Aragón. Los primeros habitantes eran unas tribus celtíberas llamadas lusones, que colaboraban con los romanos. Fue una ciudad muy próspera, recibiendo el rango de Municipium Augusta Bilbilis. Contaba con foro, templo e incluso llegaron a acuñar moneda, pero pasaron de una gran prosperidad a la absoluta decadencia, donde solo subsistieron algunos grupos de gente en época visigoda. Antes de continuar con la historia de Calatayud, voy a hacer un inciso en esta plaza para explicar que es de origen medieval, aunque sus casas actuales y soportales de columnas datan del siglo XVI. Las columnas fueron traídas de las ruinas de Bilbilis, que veremos más adelante. La plaza se usaba como mercado a diario. Antiguamente también fue un zoco árabe y se celebraban todo tipo de actos sociales y acontecimientos como verbenas, mítines y festejos taurinos con clásicas corridas de toros.
Como os podéis imaginar, los propietarios de una casa en esta zona eran gente pudiente, ya que se encontraban en el epicentro de la ciudad y podían acudir a esos actos sociales con unas vistas privilegiadas. Y en caso de que las casas estuvieran alquiladas, los únicos que podían hacer uso de los balcones eran los propietarios, teniendo que pasar por el interior de la casa del inquilino para disfrutar de ese privilegio. Es aquí donde se encuentra el ayuntamiento, y una singularidad de esta plaza es que está llena de túneles con bodegas pertenecientes a cada una de las casas de la plaza. Esta torre inclinada que veis pertenece a la iglesia de San Pedro de los Francos, situada en el casco histórico de la ciudad. Fue el recinto donde las Cortes de 1461 proclamaron heredero de la corona de Aragón por parte de su padre Juan II al infante Fernando II y posteriormente conocido como Fernando el Católico. Una de las curiosidades de su interior es esta cueva que podéis ver, que tiene una parte interna a la que se puede acceder, así como su órgano, que contiene un pie que es una obra de la carpintería. El campanar de esta iglesia fue demolido en el año 1840 debido a su inclinación. En ese año llegaría la reina Isabel II junto con su madre la regente María Cristina, y no querían que esta inclinación pudiera asustarlas o poner sus vidas en peligro. Esta inclinación no solo la podéis ver en esta torre, sino también en todas las demás de esta zona, y esto es producido porque los materiales usados para su construcción son muy arcillosos, y eso, junto con la afluencia del agua en el subsuelo, hace que los materiales comiencen a moverse y las torres se acaben inclinando. Ahora sí, voy a continuar con la historia de Calatayud. Hasta este momento hemos contado que hubo asentamientos celtíberos con los llamados lusones, que tuvieron una gran prosperidad, pero que posteriormente hubo una gran decadencia. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo ha llegado Calatayud hasta el día de hoy? Pues bien, con la llegada de los árabes se abrió una nueva etapa en la que se construyó un recinto fortificado que dará nombre a la ciudad, Calat Ayub. Calat significa ciudad fortificada o ciudadela y Ayub es un nombre árabe muy frecuente, con lo cual significa ciudad fortificada o ciudadela de Ayub. En esa época había un núcleo de la población hebrea, los cuales tenían una judería casi tan grande y poblada como la de Zaragoza, y en ella escribió sus obras el famoso rabino Isaac Arama, antes de su expulsión. Desde esta calle se observa el castillo más antiguo de la ciudad, ahora en ruinas, y al que hoy en día tan solo pueden acceder las aves. Y aquí tenéis la sinagoga. Es creencia tradicional que en esta judería se encontrará la sinagoga de la aljama hebrea bilbilitana, convertida en iglesia de San Pablo en 1415 por orden de Benedicto XIII, también conocido como el Papa Luna. En 1120, Calatayud es conquistada por Alfonso I el Batallador y posteriormente recibe los fueros de Calatayud, por lo que se crea la comunidad de las aldeas de Calatayud. En esta época, la ciudad tan solo es superada tanto en habitantes como en importancia en todo el Reino de Aragón por Zaragoza. Durante el siglo XIV, la ciudad sufrió un asedio por parte de los ejércitos castellanos en la Guerra de los Dos Pedros, siendo finalmente conquistada con grandes destrozos en 1362. Tras la paz, la villa fue ascendida de categoría a ciudad. En el siglo XV hay dos acontecimientos importantes en esta ciudad. Uno es el que ya os he comentado, la proclamación del infante Fernando II como heredero de la corona de Aragón, y posteriormente, en 1481, se firma la Carta de Calatayud entre los reyes católicos y Fernando de Gonarteme, por la que los reinos canarios se incorporan a la corona de Castilla. Esto que estáis viendo ahora es la colegiata de Santa María la Mayor, de la cual se desconoce la fecha. Y como ya os he dicho anteriormente, siempre tuvo rivalidades con la iglesia de San Andrés por la antigüedad de las mismas. La colegiata fue escenario de las primeras cortes de Calatayud, en tiempos del rey Pedro IV. En ella juraron los fueros de la ciudad el emperador Carlos y el rey Felipe III.
En 1391 Juan I ofrece tratar con la Santa Sede para transformar la colegiata en catedral, pero nunca se consiguió, pese a las múltiples remodelaciones que sufrió a lo largo de los tiempos para conseguirlo. En 1884 fue declarado Monumento Nacional, remodelando la fachada y cercándolo con una verja. Finalmente, en 2001 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Como podéis ver, en su interior tiene múltiples capillas que eran donadas por las familias pudientes de la ciudad. Y con estas imágenes de la colegiata voy a seguir explicando la historia de esta ciudad. Nos habíamos quedado en el siglo XVI, cuando se acuña el gentilicio bilbilitano, propuesto por Antonio Serón, pero hasta el siglo XVII no se produjo el resurgimiento cultural de mano de los jesuitas, quienes pretenden que los estudios en Calatayud alcancen el rango de universitarios. En el siglo XIX, durante la Guerra de Independencia, Zaragoza es conquistada por los franceses y los bilbilitanos contribuyeron a recuperarla, siendo reconquistada en 1812. En este siglo es cuando se crea la leyenda de la Dolores, que os contaré más adelante. Durante el siglo XX se lleva a cabo un gran urbanismo, lo que hace que desaparezcan importantes edificaciones. En 1929 se inaugura la primera parte del ferrocarril Santander-Mediterráneo, que nunca llegó a terminarse, y durante la dictadura de Primo de Rivera se crea la primera escuela de trabajo durante la Segunda República. En la Guerra Civil también tuvo importancia, ya que el general Varela estableció allí un cuartel general. Debido a su posición geográfica, Calatayud era un importante nudo ferroviario que conectaba varias ciudades españolas. Durante la década de los 50 sufrieron una gran crisis económica relacionada con la remolacha azucarera. Muchas industrias cerraron y eso también llevó a una crisis demográfica de la que no se recuperaron hasta muchos años después. Esta es una parte del Museo de la Colegiata y ahora os contaré la historia de la Dolores, no sin antes deciros que la visita a la Colegiata no es gratuita y aunque no recuerdo el precio no era nada caro y la visita es más que recomendable. Calatayud cuenta con área de autocaravanas. Está situado en el centro de la ciudad y tiene un fácil acceso. Tiene muchas plazas y cuenta con carga y descarga de aguas. Y ahora nos vamos a dirigir a la Bílbilis romana de Calatayud. Pero mientras llegamos os voy a contar la famosa leyenda de la Dolores. La Dolores era una muchacha nacida en 1839, que según dice la leyenda se ganaba la admiración de los mozos gracias a su belleza, alegría y buena disposición a hacer favores. Lo que inicialmente eran favores amables, con el cantar, los favores ya eran picantes. Todo ello, unido a las envidias y las malas intenciones hacia la familia, hizo que el cantar se extendiera con gran rapidez y que con el paso del tiempo hubiera gente que al llegar a Calatayud preguntara por la Dolores con segundas intenciones. Esto no sentaba bien a los bilbilitanos, ya que lo tomaban como un insulto hacia las mozas de la ciudad y hacia una muchacha, la Dolores, que debido al cambio de sentido de los versos de la copla se vio obligada a abandonar la ciudad. Y ahora os voy a explicar el lugar en el que nos encontramos, la Bílbilis romana. Los primeros habitantes pertenecieron a las tribus celtíberas conocidos como lusones, allá por el siglo II a.C. Durante la guerra civil de Pompeyo y César, la Bílbilis tomará partido por las tropas cesarianas. Y esto posteriormente le traerá beneficios, ya que a la muerte de César, la ciudad es ascendida al rango de municipio, concretamente Municipium Augusta Bílbilis, y todo ello por la fidelidad mostrada durante la guerra. La ciudad fue adoptando rasgos propios del urbanismo romano y se fue moldeando y adaptando a las nuevas necesidades de sus habitantes en cuanto a infraestructuras, comunicaciones y equipamientos. Poco a poco, los habitantes primitivos fueron adquiriendo las costumbres, lengua y modo de vida de los romanos, aunque la cultura celtíbera no se apagó, y eso podemos observarlo en la arqueología de la Bílbilis y sus materiales.
Se calcula que la ciudad llegó a tener entre 3.500 y 4.000 habitantes. Con Julio Claudius, la ciudad vivió su mayor esplendor, sobre todo durante el reinado de Tiberio, cuando se culminan las grandes obras iniciadas por Augusto. Fue en ese momento cuando se inauguran el foro, el teatro y se levantan esculturas, entre otras cosas. Esta Bilbilis cuenta con foro, teatro con capacidad para 4.500 espectadores, termas, un templo, una basilia o tribunal, una curia o ayuntamiento y las casas de sus habitantes. Todo ello en un entorno amurallado para la protección de sus habitantes y a modo de una compleja red hidráulica a base de cisternas para abastecer a la ciudad de agua, de la cual hoy en día tan solo se conocen 69 cisternas. Esta era una acomodada ciudad de provincias que ejercía como centro político, administrativo y económico de toda la comarca. Tras una breve crisis generalizada, la ciudad recuperará el ritmo económico y comercial con los últimos miembros de esta dinastía. E incluso posteriormente, bajo el imperio de Trajano, se realizaron importantes obras de remodelación. Desde el siglo III en adelante, todo el esplendor anterior del que os he hablado va disminuyendo, y así, aproximadamente a finales del siglo IV después de Cristo, la ciudad queda abandonada. A partir de ahí, se crearon poblados alrededor de Calatayud y la Bilbilis será la gran olvidada. Además, a medida que estos poblados fueron creciendo, el material valioso que se encontraba en la Bilbilis fue usado para la elaboración de casas e incluso las columnas se las llevaron para la construcción de algunos soportales de las casas de la Plaza Mayor de Calatayud. Hoy en día, como habéis podido observar, esta ciudad romana está en ruinas. En 1917 se comenzaron las primeras excavaciones para la investigación de la zona, a las que le han ido siguiendo otras cuantas, aunque como podéis ver, aún queda mucho por hacer. Cuando hemos estado nosotros, el lugar estaba bastante abandonado y decadente, sin ningún cartel explicativo que te ayudara a comprender lo que estabas viendo. Sin embargo, actualmente tienen programadas unas obras de acondicionamiento en las que se prevé que vayan a hacer un paseo delimitado y carteles informativos de cada espacio. Aún así, es un sitio de visita recomendable, ya que pese a las escasas remodelaciones que ha tenido y que aún queda mucho por hacer, al caminar por estas calles sí eres capaz de imaginar el estilo de vida y costumbres que tenían por aquella época, así como la grandeza de este imperio. Y por qué no decirlo, la inteligencia y destreza que tenían a la hora de construir, ya que sin hacer uso de todas las máquinas con las que contamos hoy en día, fueron capaces de crear núcleos urbanos que han permanecido en pie a lo largo de muchos siglos.